Continuemos con la materia del verbo to be. Ahora vamos a ver lo que sería cómo utilizarlo en negación y pregunta. Dentro de los ejemplos que vimos en la clase anterior, utilizamos la frase que decía Maggie is very strong, que significa Maggie es muy fuerte. Cuando decimos esta frase, estamos utilizando una afirmación, lo estamos diciendo como un hecho, como una verdad. Maggie is very strong. Maggie es muy fuerte. Pero ¿qué pasa cuando queremos decir frases como yo no soy el líder de la empresa? Que sería una negación. O frases como nosotros estamos en la lista, que sería una pregunta. Vamos a ver cómo poder realizar este tipo de oraciones. Para ello debemos entender cuál es la estructura del verbo to be para una negación y una pregunta. Aquí, primero, en esta columna, vemos la estructura de la afirmación, que fue la estructura básica que aprendimos del verbo to be. Recordemos que el verbo to be significa ser o estar y cambia dependiendo del pronombre que estemos utilizando. De esa forma quedaría como I am, you are, he is, she is, it is, we are y they are. Esa es la estructura en afirmación. Para poder transformar esto a una negación, tenemos que simplemente agregarle un not a esa estructura. Ese not es lo que nos está diciendo que es una negación. Por lo tanto, quedaría como I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not y they are not. Simplemente le agregamos el not a esa estructura. Pero para pasarlo a pregunta, la estructura de la afirmación, lo que vamos a hacer es invertirla. Vamos a colocar primero el verbo to be y luego el pronombre. De esa forma, por ejemplo, I am quedaría como am I para una pregunta. You are quedaría como are you. He is he. She is she. It is it. We are we. Y por último, they are quedaría como are they. Entonces, veamos esto con ejemplos, con frases. Aquí tengo dos ejemplos con sus tres versiones: afirmación, negación y pregunta. El primer ejemplo dice, Anne is a leader, que significa Anne es una líder. Aquí el sujeto de la oración es Anne, que es el nombre de una mujer, por lo tanto podríamos reemplazarlo mentalmente por she. Y por lo tanto el verbo to be que corresponde a she es is. Y así quedaría como Anne is, a leader, una líder. Para pasar eso a una negación, tenemos que agregarle un not después del verbo to be. Y quedaría como Anne is not a leader. Anne no es una líder. Y por último, para pasarlo a una pregunta, tenemos que invertir el sujeto con el verbo to be. En este caso quedaría como is Anne a leader. Veamos ahora un ejemplo, pero con un pronombre. We are happy. Esa es la afirmación. Nosotros somos felices. We are happy. El verbo to be de we es are. Y el sujeto en esta oración es we. Para pasarlo a una negación, tendríamos que agregarle el not después del verbo to be. Y quedaría como we are not happy. Y por último, para pasarlo
a pregunta, tenemos que invertir el sujeto, en este caso el pronombre, con el verbo to be. Y por lo tanto quedaría como Are we happy? Esta es la forma para poder transformar las frases a negación y pregunta desde una afirmación. Ahora veamos lo que son las abreviaciones. Esto es importante comprenderlo porque hay muchas versiones de poder decir lo mismo. En este caso, las abreviaciones son una forma de acortar las palabras, de unirlas, ¿sí? En este caso vamos a ver primero cómo acortar hacia el pronombre. Luego vamos a ver otra forma. Pero este tipo de abreviaciones se puede utilizar para afirmaciones y negaciones. Las preguntas nunca se van a abreviar, ¿sí? Solamente las afirmaciones y las negaciones. En este caso vamos a acortar hacia el pronombre. Veamos qué significa esto. Aquí podemos ver la estructura original en afirmación del verbo to be. Por ejemplo, I am. ¿Cómo podríamos abreviar esto hacia el pronombre? Lo que vamos a hacer es quitar la A del am y cambiarlo por una comilla y dejarlo todo junto. Entonces, I am quedaría como I'm. Y esto también se puede utilizar para la negación y dejarlo como I'm not. En el caso de you are, también se quita la A y se cambia por la comilla y quedaría como you're. En el caso de la negación, you're not. He is, se reemplaza la I por esa comilla y quedaría como his. En el caso de la negación, he's not. En she y en it pasa lo mismo con la I del is. Y quedaría como she's o it's. Y en el caso de la negación, she's not, it's not. Para we and they, en el caso del are se quita la A y quedarían como we're o they're. En el caso de la negación, we're not, they're not. Esta es una forma de abreviar. Vamos a ver otra forma de abreviar, pero que se utiliza solo en la negación. Entonces, aquí tenemos la forma que aprendimos recién, el tipo de abreviación hacia el pronombre. Pero aquí vamos a ver una nueva forma. En el caso del I, no se puede utilizar esta forma. Solo podemos utilizar I'm not o I am not. No hay otra forma para I. De you en adelante podemos utilizar esta forma nueva. En el caso de lo que vimos recién, hacia el pronombre quedaba como you're not. Ese es un you are not. Ahora vamos a abreviar hacia el not. No hacia el pronombre, sino que hacia el not. Entonces, el not se reemplaza la O por la comilla y se junta con el verbo to be. Entonces, aquí está abreviado hacia el pronombre you're not. Aquí está abreviado hacia el not, you aren't, aren't. En el caso de he, que habíamos dicho que he is not, podía quedar como he's not. En el caso de esta nueva abreviación quedaría como he isn't, isn't. Donde se une el verbo to be con el not. Luego, she's not, que era she is not, ahora queda como she isn't. It is not o it's not quedaría como it isn't. We are not, que aquí lo dejamos como we're not, aquí quedaría como we aren't, aren't. Y por último, they are not, que aquí lo dejamos como they're not, aquí quedaría como they
aren't, aren't. Esta es la nueva versión de la abreviación hacia el not. Entonces, ahora veamos las mismas frases que vimos en los ejemplos, pero con todas sus versiones de las abreviaciones también. La primera frase dice, Anne is a leader. Esa era la afirmación. Anne es una líder. ¿Cuáles son las formas en que yo puedo negar? La primera forma es, Anne is not a leader. Que estará la más básica. Simplemente agregamos el not a la frase, después del verbo to be. Ahora veamos una forma de abreviación hacia el sujeto. Por lo tanto, el is se va a pegar al sujeto y va a quedar como Anne's not a leader. Esa sería la primera forma. Otra forma de negar sería hacia el not, unir el verbo to be con el not. Y quedaría Anne isn't a leader. Y por último, la pregunta que tiene solo una versión quedaría como is Anne a leader. Veamos ahora esta frase que dice we are happy. Esa era la afirmación. Nosotros somos felices. We are happy. Para negarlo de la forma más simple, teníamos que agregarle un not después del verbo to be are. Y quedaría como we are not happy. Luego, la primera versión abreviada, el are lo vamos a unir al we y quedaría como we're not happy. La segunda versión abreviada es el are, lo que lo vamos a unir con el not y quedaría we aren't happy. Y por último, la pregunta que quedaría como are we happy, donde invertimos el verbo to be con el pronombre. Entonces, en esta clase vimos lo que era el verbo to be en negación y en pregunta y cuáles son las abreviaciones que podemos utilizar en las negaciones principalmente.